Amado papá, te bendecimos nuevamente por concedernos este tiempo juntas, porque tú no cesas de darnos, tú no escatimas en darnos a tus hijas. Gracias porque estamos aquí reunidas y el deseo de nuestro corazón es escuchar tu voz. Lo que anhelamos es poder recibir de ti, papá. Y queremos ubicarnos ahí antes de comenzar, recordando que no estamos aquí para oír el consejo de nadie, sino para que nuestro corazón pueda escuchar tu voz. Gracias te damos por lo que has servido en la mesa. Gracias porque nos das el pan nuestro de cada día. Gracias. Gracias porque tú eres el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y ese es el pan delicioso y sabroso del cual queremos nosotras degustar y disfrutar cada día de nuestra vida. Y esta noche presentamos delante de ti esta conversación y esta charla, permitiéndote que sea guiada por ti, permitiendo que todo lo que aquí vamos a escuchar pueda no solamente, Padre, traer a nuestros corazones respuestas, sino que podamos nosotras también vernos en esa verdad. Podamos conocer quién tú eres, pero a la vez podamos descubrirnos en ti. Te agradecemos por tu amor. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu paciencia con nosotras. Te agradecemos que estés en medio de esta conversación y sobre todo que tú ya hayas dispuesto lo que necesitamos recibir. Gracias, Padre. Gracias, nos dejamos servir por ti. Nos dejamos apapachar por ti. Nos dejamos limpiar. Nos dejamos, Padre, amar. En todo lo que hoy vamos a recibir, no recibimos ningún tipo de condenación ni de culpa porque somos hijas. Recibimos gracia, recibimos misericordia y recibimos perdón. Gracias te damos por lo que estamos recibiendo sobre tu sabiduría y porque tú no vienes a reclamarnos o a recriminarnos en donde no hemos vivido participando de esta. Tú vienes a animarnos, a infundirnos aliento y a mostrarnos lo que estás determinado a cumplir en nuestras vidas. Te agradecemos por lo que tu Espíritu Santo ya está hablando a nuestros corazones. En Jesús. Amén. Continuamos adelante recibiendo sobre la sabiduría divina. Y la sesión pasada, a manera de resumen, para quienes escucharon la sesión y estuvieron presentes, y para quienes no, estuvimos entendiendo dos cosas. Que la sabiduría divina solamente tiene una fuente, una sola fuente. Y esa fuente es Dios. Dios es la fuente de sabiduría divina y la Escritura dice que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano y que son bienaventurados los que la retienen y que la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Esto es lo que Dios hace en nuestros corazones cuando participamos de su sabiduría. Él nos hace participantes de su vida. Dios es quien posee la sabiduría y Dios es quien la provee. Estuvimos siendo invitadas a vernos ya no desconectadas de la sabiduría de Dios, porque fuimos traídas a la verdad en la que Dios mismo nos muestra que Él, desde el principio, Él fundó los cielos con sabiduría y toda la tierra, y que Él es sabio. Estuvimos viendo que Jesús es la manifestación de esa sabiduría divina, que sus palabras son espíritu y son vida. Y Jesús también es la manifestación de esa sabiduría de Dios. Y que el Espíritu Santo que habita en tu interior está enseñándote sabiduría divina. De tal manera que ahora que tú te sabes y te reconoces como la casa de Dios,
cuando tú ahora puedes decir, yo soy templo del Espíritu Santo, también puedes asumir juntamente con esta declaración el hecho de que la sabiduría de Dios está en tu interior, que Dios ha instalado su sabiduría adentro de ti. De tal forma que todos los esfuerzos que nosotras hemos estado realizando por la búsqueda de la sabiduría allá afuera, tratando de indagar y de investigar y de hacer muchísimas cosas por obtenerla, Dios esta noche nos trae a la convicción de que esto ya nos ha sido dado, que esto es algo que Él nos ha concedido por su gracia, no porque nos hemos portado bien. La sabiduría nos ha sido concedida por su gracia. Entonces, pues ahora estamos preguntándonos, ¿eres una mujer sabia? Y a lo mejor todavía tu respuesta no sea muy clara, no sea un sí, no sea un no. Pero lo importante aquí es cómo Dios te ve. Y es que Dios te ve poseyendo esto que Él te ha dado como herencia. Tú eres su hija, pero también eres heredera y coheredera juntamente con Cristo. También en la sesión pasada estuvimos recibiendo el hecho de que la sabiduría de Dios está instalada en nuestros corazones, pero necesitamos nosotros poder ocuparnos de participar de esta de manera consciente y de manera voluntaria. En otras palabras, el hecho de que Dios haya instalado su sabiduría en tu corazón, no por ello ya puedes decir que participas al 100% de esto que Dios te ha dado. Es necesario que de manera voluntaria y de manera consciente, cada una de nosotras estemos dispuestas y disponibles para recibir esto en nuestro día a día. Así que esto que venimos nosotros recibiendo hoy en esta sesión, vamos a permitirle a nuestro Padre que continúe ampliándolo, continúe aclarándolo en nuestros corazones, porque finalmente es necesario que podamos tener claro cómo participamos de sabiduría divina en nuestro diario vivir, en medio de los asuntos que cada una de nosotras está enfrentando y en medio de las situaciones y eventos en los que nos vemos inmersas. Y fíjate que nuestro Padre insiste en que participemos de su sabiduría, porque cuando tú y yo podemos vivir y recibir esa sabiduría que Él nos da, hay tres cosas que suceden en nosotros. Tres. La primera es que podemos vernos de acuerdo a lo que Él dice que nosotras somos. Por eso la sabiduría de Dios es un árbol de vida. Fíjate qué diferencia al conocimiento puro, intelectual, lógico, a toda la investigación que puedes realizar en las escrituras. ¿Qué diferencia es a todos los diplomas que puedes haber obtenido por los cursos bíblicos que recibiste? Dios nos está haciendo la diferencia entre conocimiento y sabiduría, no necesariamente son sinónimos. Nos está diciendo, mi sabiduría es un árbol de vida. Y entonces, en Efesios 1, de los versos del 15 al 18, ahí ahorita vamos a poder ver con detalle cómo la sabiduría produce estas cosas en nuestros corazones. Nos permite vernos como nuestro Padre nos ve. La sabiduría nos trae a poder ver los recursos que Él nos ha dado. Pero no solamente Dios te dice, mira, yo te di todo eso, sino que la sabiduría nos permite a nosotros vernos como poseedores de todo eso que Él nos dio. Y tercera, la sabiduría nos permite vernos en el poder que nos habilita para echar mano de todo eso que Él nos ha entregado. Entonces, la insistencia de Dios en la escritura porque nosotras vivamos sabiduría, no nada más radica en el hecho de que, bueno, mis hijas van a enfrentar diferentes retos y pues se las tengo que dar. No, no es nada más porque tú y yo vamos a enfrentar dificultades, retos o problemas en nuestro diario vivir,
Dios ha dispuesto darnos su sabiduría por algo que trasciende al hecho de la solución de problemas. Él quiere que tú puedas participar de su vida. Y aquí en Efesios, vamos a leerlo, en Efesios 1, versículos del 15 al 18, lo voy a leer. Si tienes la Biblia a la mano, te invito a que lo leas conmigo. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aquí podemos ver cómo nos está diciendo: mira, la sabiduría que yo te doy, esto es lo que desencadena y lo que trae y lo que produce en tu corazón. Tú vas a poder saber cuál es la esperanza a la que yo te he llamado, y la esperanza a la que Él te llamó es a hacer de ti una hija a la estatura y a la plenitud de Cristo. Para que tú sepas también cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Es decir, para que tú entiendas cuáles son todos los recursos que yo te di, pero no nada más para que los veas en una lista, sino para que tú te veas con el derecho legal de poder echar mano de ellos. Y tercero, la sabiduría va a producir esto en ti y en mí. Va a producir que tú puedas ver cuál es la grandeza de su poder. La grandeza de su poder. Y no es para que tú digas: wow, Dios es muy grande allá afuera, sino para que tú puedas ver su poder operando en tu interior. Esto es lo que la sabiduría desencadena y trae como resultado en la vida de una mujer que se abre y que se dispone y que le permite a papá poder traerla a participar de ella. La sabiduría no tiene nada que ver con que tu cabecita se llene de información. La sabiduría tiene que ver con lo que ocurre en lo profundo de tu corazón. Con que ahí tú estés pudiendo ubicarte en la identidad que tu Padre te ha dado, puedas reconocer que Él es la fuente de tu sabiduría y puedas permitirle a Él traerte a ver la aplicación efectiva de su conocimiento a una situación en particular. La sabiduría en ti y en mí van a producir la vida de Dios. Este es el resultado que la sabiduría de papá va a desencadenar en nosotras. Es por eso que él insiste en que podamos entender de qué se trata, cómo podemos participar de esta y cómo podemos permanecer en esto que él nos da. Entonces, continuando en respuesta a la pregunta: ¿cómo adquiero la sabiduría? ¿Cómo? Ya sabemos que la sabiduría está instalada en nuestro corazón, pero ¿cómo participo de ella en las situaciones en las que yo me veo involucrada todo el tiempo? Bueno, pues lo primero que papá quiere que platiquemos esta noche al respecto es que podamos entender que la sabiduría nos ha sido dada en una medida, y esa medida es Cristo. Dios no te ha dado la sabiduría en niveles o en proporciones, y nos ha dado la misma medida porque la sabiduría es Cristo. Eso fue lo que recibimos la semana pasada. Y mira lo que dice Colosenses 2:9. Está hablando aquí de Cristo y está diciendo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús, fíjate lo que hay en Jesús. En Jesús habita toda la plenitud de Dios. En Jesús están depositado todo lo que Dios es, lo cual implica su sabiduría. Y si yo te pregunto esta noche: ¿dónde
habita Jesús? Y tu respuesta, sé de antemano que va a ser: Jesús vive en mí. Jesús vive en mi interior. Es allí en donde tú necesitas poder estar de acuerdo con tu Padre. Dejar de verte como alguien carente de esa sabiduría y poder venir a estar en acuerdo con Él y entender cuál es la medida de sabiduría que Dios te dio. Te ha dado Dios la sabiduría con un gotero. Dice la Escritura que el que tiene falta de sabiduría la pida a Dios, el cual dice que le va a dar sin reproche. Dios no ha escatimado la medida de sabiduría que Él te ha dado. Dice que Él te ha hecho sobreabundar. Ahorita lo leímos. En Efesios 1 dice que Él nos ha hecho sobreabundar en su sabiduría. Y es necesario que podamos entender cuánta es esa sabiduría que Él nos ha dado. ¿Cuánta es? ¿Cuánta sabiduría nos ha dado Dios? ¿Cuánta es la sabiduría que Él depositó en nosotros cuando Él dice que nos ha hecho sobreabundar en sabiduría? Esta es la medida que Él dio. Y la medida es Jesús. Mira lo que dice Colosenses 2, del versículo 2 al 4. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira aquí nuevamente lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Nos está hablando de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, en Jesús no hay absolutamente nada que se le haya escapado a Dios para que tú puedas encontrar respuestas a esa aplicación efectiva de su conocimiento en tu diario vivir. En Jesús están escondidos, y aquí hasta usa la palabra tesoros, porque la sabiduría es parte de tu herencia y es esa herencia de la que tu Padre quiere que tú puedas echar mano. Entonces, mira, ¿cuánta sabiduría ha depositado Dios en tu interior? ¿Cuánta? La respuesta es Jesús. Y en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de su sabiduría y de su conocimiento. Entonces, nosotros necesitamos poder venir a estar en acuerdo con papá con respecto a una cosa. Dios no ha puesto sabiduría en medidas o niveles diferentes. Y necesitamos poder venir al acuerdo de entender que no hay tal cosa como, bueno, es que fulanita está muy privilegiada por Dios porque a ella como que se la dio a montones. Y yo llegué tarde a la repartición. Cosas como estas o cosas por el estilo son un engaño. Dios te ha dado a Jesús. Y cuando te ha dado a Jesús, es preciso que entiendas las implicaciones que esto trae. Su sabiduría está habitando dentro de tu corazón. Y Jesús es la medida de esa sabiduría que te ha sido dada. Todos los tesoros de su sabiduría y de su conocimiento están implicados en eso que tú ya has recibido y a lo que tú le has dado acceso en tu interior. Pero ¿cuántas de nosotras no hemos pasado la vida diciendo, bueno, es que esta persona tiene ciertos privilegios porque como que tiene mucha sabiduría? Y esta otra persona que está acá, también como que Dios le dio mucho. Pero yo sigo en el proceso de estarle pidiendo a Dios que me la conceda. En otras palabras, yo me veo excluida, relegada, o me veo en un punto en el que a mí se me concedió menos o que yo puedo disfrutar menos de esto que Dios me dio. Queridas amigas y queridas hermanas, esta noche necesitamos detenernos en esta verdad y entender que no hay tal cosa en la que podamos ver a Dios repartiendo la sabiduría en partes desiguales o haciendo que algunas de nosotras tengamos ciertos privilegios y las demás tengan privilegios distintos.
Nuestro Padre nos ha dado a Jesús. Y cuando Él dice que te dio a Jesús, en esto que Él te dio, que es su único hijo, está implicada su sabiduría. Es necesario que nosotras dejemos de vernos equivocadamente, bajo el engaño en el que, wow, fulano, sultano, mengano, ellos sí la tienen. Y yo soy un aspirante a la sabiduría de Dios. Tú no eres, como hija de Dios, alguien que está en la lista de espera para ver si un día Dios le concede el privilegio de darle este derecho divino que por gracia se te ha otorgado. Tú no eres un aspirante a un puesto. Cuando a alguien está buscando un trabajo, van a una entrevista y a veces son muchos los candidatos al puesto y entonces entre todos los que están metiendo las solicitudes de trabajo, pues eligen a uno y ese es el privilegiado. Y los demás, los aspirantes, pues les dicen, pues discúlpanos, ya tenemos a la persona que va a ocupar el puesto. Entonces los demás finalmente solamente fueron a hacer fila, ¿no? Y a aspirar a un puesto que finalmente no les fue otorgado. En el caso de nuestro Padre y de su sabiduría, ni tú ni yo estamos haciendo fila, ni tú y yo estamos así como aspirantes, ¿no? Vamos a la entrevista y vamos a esto y vamos al otro a ver si en una de esas se nos concede la sabiduría de Dios. Dios dice, tú eres mi hija y la medida que yo he depositado dentro de ti de sabiduría es Jesús. Jesús habita en tu corazón y es allí donde necesitas ver los tesoros que yo te di. En Jesús, aquí lo estamos leyendo. Dice que en Él están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros. Pero quizá no lo habíamos visto así. Hemos dicho, sí, yo tengo a Jesús en mi corazón. Sí, Jesús me perdonó todos los pecados. Pero de ahí no pasamos. Nos quedamos con el hecho de recibir su misericordia y su perdón y su gracia. Pero aquí en esto que estamos recibiendo está el hecho de que empecemos nosotros a despertar al hecho de que si somos hijas, somos herederas. Y es necesario que todos los engaños que obstruyen, que impiden y que limitan que te veas a la luz de esta verdad sean destruidos. Por lo tanto, en lo que tú estás viviendo en tu día a día, necesitas bajar del nicho a las personas a quienes tú has puesto, poniéndolas en una diferencia contigo, diciendo, es que fulana, mengana, sultana y sultano tienen mucha sabiduría. Y yo soy solo alguien que está aplicando para el puesto. A ver si algún día yo puedo llegar allá. Dios no te ve de esa manera. Él dice que tú hoy, a esta hora, en este momento, estás sobreabundando en su sabiduría y su conocimiento. Él ya hizo ese trabajo. ¿Y cómo puedo asegurarte? ¿Cómo puedo yo asegurarte que esto ha sucedido? Porque su sabiduría está depositada en Jesús y Jesús habita en tu interior. Es en Él en donde están todos los tesoros que tú has estado anhelando y que has estado pidiendo. Tú has estado clamando porque Dios te conceda respuestas a miles de preguntas y quizá muchas de estas todavía siguen con signo de interrogación. Pero papá quiere darte respuestas claras, concretas y precisas con las cuales tú puedas trabajar en comunión con Él. Y para que esto ocurra y para que esto suceda, necesitas permitirle a Dios destruir todos esos conceptos equivocados en los que ves diferencia y distinción en Dios al otorgar su sabiduría divina. Tú eres su hija y a ti se te han concedido todos los tesoros de su sabiduría y de su conocimiento. Dios nos ha sacado de la ignorancia. Cuando Él nos dio a Jesús, Él nos sacó del estado de ignorancia
en el que nos encontrábamos. Y Él no nos ha hecho hijas para que ahora hagamos la lucha de ver dónde encontramos nosotros información para saber cómo vivir. Él ha depositado esto en nuestros corazones. Yo no sé si tú te has visto allí, pero yo me vi ahí. Y yo viví durante mucho tiempo viendo como la sabiduría, como si fuese algo a lo que yo necesito aspirar, y necesito buscar, y necesito lograr, y necesito alcanzar. Y la realidad es que nuestro Padre nos dice, tú no tienes que hacer nada para que esto se te dé, porque Jesús ya hizo el trabajo por ti y tú hoy lo estás recibiendo. Pero mientras nosotras sigamos insistiendo en el hecho de ver a ciertas personas con este privilegio y nosotras vernos como quizá yo pueda, ¿verdad?, estar en ese lugar un día, entonces yo me estoy negando, escúchalo bien, yo me estoy negando el derecho de participar de su sabiduría. No hay tal cosa como los iluminados. No hay tal cosa como las personas que tienen sabiduría y yo voy a escuchar de ellas. Estamos en esta sesión sentadas escuchando la verdad de nuestro Padre y yo no estoy aquí hablando porque yo esté ocupando esa posición, sino porque estamos aquí sentadas viniendo a edificarnos mutuamente entre nosotras y a participar de lo que todas estamos viviendo y aprendiendo de nuestro Padre a fin de que podamos seguir permitiéndole a Él convencernos de su verdad y traernos a la comprobación de todo lo que nos ha dicho. Estamos esta noche aquí viniendo a entender cómo vivo sabiduría, cómo yo participo de eso que Dios me da. Y la primera cosa que Él trae aquí es que yo vea la destrucción de que la sabiduría de Dios es algo exclusivo. La sabiduría de Dios no es exclusiva para ciertas personas. La sabiduría de Dios está dada para toda mujer que recibe la adopción y se sabe hija. Entonces a lo que papá nos invita esta noche es a entender que el puesto de aspirante ya no existe. Si tú tenías el puesto de aspirante, yo soy aspirante a la sabiduría de Dios, ese puesto de aspirante ya no está vacante. En Dios no hay aspirantes a su sabiduría. En Dios lo que tú y yo somos es una cosa, hijas. Y si somos hijas, entonces somos poseedoras de esto que Él nos ha dado, que es su sabiduría divina. Él ya nos la dio, nos la ha concedido. Y el que podamos nosotras ver a otras hermanas o hermanos que están participando de la sabiduría y nosotras estemos viendo, híjoles, a mí me falta mucho. En realidad no es que te falte mucho. En realidad es que todavía no has despertado a todo lo que ya hay adentro de ti, que es muy diferente. Dios ya te lo dio, pero cada una de nosotras estamos ¿qué? Despertando a eso que Dios ya nos ha concedido por gracia. Entonces, mira cómo aquí nuestro Padre nos dice que la medida de sabiduría que Él nos ha dado es una, y esa medida es Jesús. Entonces, me llama a mí la atención que nuestro Padre diga aquí que en Jesús están escondidos todos los tesoros de su sabiduría y de su conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque ahí mismo en la escritura en Colosenses, en el capítulo 3, nuestro Padre vuelve a hablar de dónde estamos tú y yo. ¿Y sabes qué dice? Dice, porque
ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate dónde estás. Tu vida está escondida con Cristo. Ya no tenemos lugar para vernos desconectadas de la sabiduría de Dios. En Jesús están todos los tesoros de su sabiduría y de su conocimiento. ¿Y tú dónde estás? Tu vida está escondida ¿dónde? Con Cristo. En Dios. Ahí es donde tú te encuentras hoy. Ahí es donde tu vida se encuentra en manos del responsable de conformar el propósito por el cual te ha llamado. Y cuando Dios dice que tu vida está escondida, Él no está diciendo que te tiene como guardada en una cajita. La palabra escondida quiere decir que tu vida está sumergida en Cristo. Que tu vida está fundida con Cristo. Que tu vida se ha vertido en Cristo. Y te la pongo facilito. Piensa en un vaso de agua y tú le pones azúcar. ¿Qué le pasó al azúcar? Está escondida en el agua. Porque cuando tú la revolviste, el azúcar adentro del agua, pues desapareció. El azúcar se mezcló con el agua y no hay manera de sacar ese azúcar del agua otra vez. Entonces, es así como el Padre te ve. Tu vida está escondida con Cristo. Tu vida está así, tal y como el azúcar se disolvió en el agua, así tu vida está depositada en Jesús. La sabiduría de Dios te pertenece. La sabiduría de Dios está disponible en tu interior para ti. Pero es necesario que tú puedas verlo y puedas entender quién es la fuente de esa sabiduría que fluye de tu interior. Entonces, aquí es donde somos nosotras confrontadas. Antes de iniciar a grabar, una de ustedes comentaba que esto que estamos recibiendo con respecto a la sabiduría nos está confrontando. Y sí nos está confrontando. En amor. Nos está confrontando para hacer ver dónde nosotras hemos estado buscando equivocadamente lo que Dios ya nos ha concedido. Y en medio de esto que ahorita estamos viendo, papá nos dice, ¿dónde te ves hoy? ¿Dónde te has estado viendo? Y Él nos pinta el cuadro de decir, el único lugar en donde tu vida está depositada es aquí, es en Cristo. Tu vida está escondida en Jesús. Y es así como yo me aseguro de que todo lo que yo he prometido se realice y se cumpla en tu vida. Pero en esta confrontación que estamos viviendo, hay una serie de preguntas que esta semana han estado en mi corazón. Yo quiero compartirlas contigo. Porque muchas de nosotras estamos diariamente orando, platicando y pidiéndole a Dios ciertas cosas. Pero es necesario que podamos entender cómo la sabiduría entra en medio de estas situaciones. Fíjate, la pregunta que te hago a ti es esta. ¿Estás buscando participar de la sabiduría divina o estás buscando que se te resuelva el problema? Ya, que se te resuelva. Esta es la pregunta que papá nos hace a todas, fíjate. ¿Estás buscando participar de la sabiduría divina que hay dentro de ti? ¿O que se te resuelva la situación? Ya. Padre, que se resuelva. Y a lo mejor suene muy bien la segunda. ¿Sí o no? O sea, en la pregunta que te estoy haciendo hay dos cosas. Y dices, bueno, si tengo que escoger, suena muy bien la segunda. Que se resuelva, ¿no? Que ya se resuelva, se arreglen las cosas.
Pero aquí es donde viene el asunto de lo que hoy estamos platicando. Fíjate, yo puedo pedirle a Dios que se le acabe el mal genio a mi marido, ¿sí? Al marido de quien sea. No estoy hablando de alguien en particular. Que se le acabe ya, Padre, que ya se le quite el mal genio, que se le quite el mal genio. Esa puede ser una petición, ¿sí? Pero ¿estás pidiéndole a Dios que cambie a tu marido? ¿O estás pidiéndole, Padre, yo quiero participar de tu sabiduría divina para que conmigo tú facilites que mi marido reciba la vida de Dios? Suenan parecidas, pero no tienen nada que ver. Fíjate, Padre, cambia a mi marido, quítale el mal genio, quítale esto, quítale el otro, quítale el otro. Esa suena como, bueno, la mujer quiere verdaderamente que su esposo cambie, ¿no? Pero esas son demandas humanas. La otra cara de esta moneda es, Padre, yo quiero participar de tu sabiduría para que tú facilites conmigo que Él conozca la vida de Dios, conozca tu vida. ¿Qué estás buscando, querida amiga o querida hermana? ¿Sabiduría de Dios? ¿O la solución inmediata de tus problemas? Ya, 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 Padre, Padre. Como dicen por ahí a manera de broma, Padre, dame paciencia, pero ya, ¿no? Porque ni para eso queremos esperar. Es muy diferente el hecho de querer participar de la sabiduría de Dios y el hecho de estar buscando que se me resuelvan los problemas. La otra cosa que estaba pensando es, Padre, que esta enfermedad desaparezca ya. Fíjate, esa es la solución inmediata. ¿Estoy buscando la solución inmediata de mi enfermedad? ¿O estoy buscando participar de la sabiduría divina para que yo reciba la sanidad divina en todo mi ser? Fíjate la diferencia. Padre, quítame este malestar estomacal. Ya, pero ya que estoy malísima. Quítame esto ya. Mira, Dios es el sanador. Y yo no voy a limitar al Padre en lo que Él pueda hacer contigo, porque Él te puede sanar. Él sí te puede sanar. Pero cuando nuestras demandas son humanas, es Padre, quítame esto ya. Ya esta enfermedad me cansó, me hartó, ya, quítamela. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, hermana? ¿Estás buscando que Dios sea el milagrero y te resuelva rápido las cosas? ¿O estás diciéndole, Padre, yo quiero participar de tu sabiduría divina para que yo reciba sanidad divina en todo mi ser? Fíjate qué diferente. Y es aquí donde entra ese parteaguas entre las soluciones inmediatas y rápidas y el hecho de decir, Padre, yo quiero aprender a vivir esto contigo y a participar de la sabiduría que tú me das. La otra cosa que podemos pedir, si alguna de nosotras tiene algún negocio o está involucrada en ventas o, en fin, en algún tipo de asunto en el que hay una empresa, a lo mejor puedes estar diciendo, Padre, que despegue mi negocio y se extienda a vender muchísimo, ¿sí? Y vas a decir, ¿y está mal pedir eso? No, no está mal pedir eso. Pero cuando estamos pidiendo que Dios resuelva algo rápido y de manera inmediata, fíjate cómo difiere de lo siguiente. Yo en realidad, ¿qué estoy queriendo? Sí, porque yo puedo decir, Padre, yo quiero participar de tu sabiduría divina para que este negocio o mi negocio sea un canal de bendición. Mira otra vez el contraste. Padre, dame esto para que haya muchas ventas. O sea, es dame, quiero y resuélveme. Y de este lado está el Padre, yo quiero participar de tu sabiduría divina para que este negocio que yo tengo sea un canal de bendición. No es la misma cosa, hermanas.
estar pidiéndole a Dios que sea el que me resuelve los problemas. Y ya, rápido. A el hecho de disponerme a participar de su sabiduría divina. Lo que te está pasando el día de hoy, los problemas que tú puedes estar viviendo, en realidad están allí frente a ti, no para que vivas la solución inmediata de rápido, 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 sino para que puedas responderle a Dios. ¿Qué es lo que está buscando tu corazón? Que se te aparezca la solución, ¡pum!, del cielo, o el hacerte participar a ti de las riquezas de mi sabiduría. Voy a poner otro escenario para que sigamos viendo este contraste, ¿sí? Vamos a pensar en las que somos mamás y tenemos un hijo. Podemos estar diciendo, Padre, que mi hijo cambie su actitud irresponsable, negligente y irrespetuosa hacia mí. ¿Sí? Fíjate, puede sonar bonito porque dices, bueno, pues la mamá lo que quiere es que el hijo cambie. Por eso la mamá está pidiendo eso. Pero cuando yo pido las cosas de esta manera, yo estoy pidiéndole a Dios que Él venga y traiga una solución y cambie a mi hijo. ¿Sí? Pero la otra es poder decir, Padre, que en medio de esto que vivo con mi hijo, que yo pueda participar de tu sabiduría divina para que mi hijo se sepa amado eternamente. Un ejemplo más, y el ejemplo vamos a traerlo con las cuestiones económicas. ¿Cuántas veces o en alguna ocasión nos hemos encontrado en medio de aprietos, dificultades o problemas de deudas y situaciones económicas difíciles? Fíjate, podemos estar diciéndole a Dios, Padre, que mis problemas económicos se resuelvan así, inmediatamente. Sí, que mañana todas las deudas que tengo como que se borren. Esa puede ser una petición. Pero esa petición está ligada al hecho de mis demandas para que este problema se vaya rápido. Por otro lado, está el hecho de decir, Padre, que en medio de esta situación económica que vivo, que yo participe de tu sabiduría divina. Para que mi economía pueda manifestar la abundancia y la plenitud que poseo en Cristo. Las dos cosas se parecen, pero no tienen nada que ver. Y aquí es donde nosotras debemos como sentarnos por unos minutitos y pensar, yo soy hija de Dios. He recibido a Jesús en mi corazón y en Jesús están escondidos todos los tesoros de su sabiduría y de su conocimiento. La sabiduría de Dios ha sido depositada en mi interior. ¿Por qué estoy pidiéndole a Dios todo el tiempo que me resuelva y me resuelva y me resuelva y me resuelva los problemas? Él es Dios y Él es todopoderoso. Y el problema no está en pedirle a Dios que lo resuelva. El problema está en la actitud y en la posición en la que nosotros hemos hecho de nuestra oración una serie de demandas humanas para que Dios venga y lo resuelva rápido. Ya, Padre, ya. Como quítamelo de encima, ¿no? Que esto que estoy viviendo ya no lo tenga porque me incomoda, porque me molesta, porque me está causando ansiedad. Entonces que mejor se lo lleve, ¿verdad? Eso es lo cómodo, que los problemas económicos y las deudas ya también se terminen, porque eso que te estén hablando los que cobran es muy, muy difícil de llevar. Nosotras hemos estado buscando que Dios resuelva las cosas de manera inmediata y de manera
milagrosa, Él es todopoderoso, pero hemos estado haciendo esto en base a demandas humanas. Tu Padre quiere que participes de todo lo que Él te ha dado, y eso incluye su sabiduría. Así que la invitación que recibimos de parte de Él esta noche es, ¿por qué no dejas de pedir que las cosas se te resuelvan por arte de magia? Y empiezas a disponer tu corazón para que papá te enseñe y te traiga a participar de su sabiduría divina. Que en lugar del anhelo de nuestro corazón, de que el anhelo de nuestro corazón sea que las cosas cambien, que el anhelo de nuestros corazones sea, Padre, que los ojos de mi corazón sean alumbrados para que yo conozca la esperanza a la que me has llamado, que yo pueda ver cuáles son las riquezas de la gloria a la que tú me has hecho participante, y que yo pueda entender y vivir el poder del que ahorita estuvimos leyendo en Efesios 1, versículos del 15 al 17. ¿En dónde estamos ubicadas, hermanas? En nuestro diario vivir, ¿en dónde nos ubicamos en esa charla y en esa plática que sostenemos con papá? ¿En pedirle para que nos haga el milagro o en disponernos para que Él nos lleve a nosotras a participar de su sabiduría? Las dos cosas pueden sonar muy similares y puedes ponerle palabras muy bonitas, pero en realidad nos estamos perdiendo de poder nosotras echar mano de este recurso que el Padre ha dispuesto darnos por medio de Cristo. Entonces, aquí es donde está esta invitación. Y aquí es donde Él está diciéndonos en dónde nos vamos a ubicar, en dónde vamos nosotras a vernos y en dónde nosotras vamos a poder con nuestro papá platicar. En verlo a Él como el que nos resuelve los problemas o en verlo a Él como el que nos trae a vivir y a disfrutar de su sabiduría. Ahora, una cosa más, una segunda cosa que nosotras necesitamos tener clara es que la sabiduría de Dios no es un accesorio para usar. La sabiduría de Dios no es algo que tú te quitas y te pones a tu conveniencia. La sabiduría de Dios es un recurso que Dios me ha dado como parte de su herencia para que yo lo viva a Él. Fíjate, la sabiduría de Dios no es algo que Dios te da y lo usas y cuando ya acabas de usarlo, pues lo dejas por ahí, como si fuese una herramienta. La sabiduría de Dios es un recurso que tu Padre te da con un fin, y es que tú puedas vivirlo a Él. ¿Sí? Mira lo que dice la escritura en Santiago 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría de Dios no es para que te portes bien. La sabiduría de Dios es para que tu vida sea una evidencia. Por eso aquí está diciendo que ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio? ¿Sabes quién es sabio? El que es una evidencia de la vida de Dios. Entonces, por eso, papá insiste con nosotras en que entendamos que es sabiduría y que podamos comprender cómo podemos participar de esta.
La sabiduría te es dada para que tú puedas ser hecha evidencia de la vida de Dios, para que tú puedas manifestarla a otros. No es para que te portes bien. Y también en Efesios 1, de los versos 7 al 12, ahí también podemos nosotras ver cómo la sabiduría nos capacita y nos habilita para vivirlo a Él. Y dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pon especial atención en el versículo 12. Él te ha hecho a ti sobreabundar en sabiduría e inteligencia, y la respuesta de para qué está en el versículo 12. A fin de que tú seas para alabanza de su gloria. Y en otras palabras es para que tú seas evidencia de la vida de papá. Para esto sirve la sabiduría de Dios. Y es por eso que Él quiere que hoy tú puedas despertar a esta realidad y empezar a entender por qué te has visto quizá deseosa de la sabiduría de Dios, pero todavía como un aspirante. ¿Por qué quizás has estado anhelando que Dios te conceda el entender y el saber cómo aplicar el conocimiento de Dios de manera efectiva para una situación particular, pero viéndote todavía como dijimos la sesión pasada, como girando como trompo o rebotando de un lado para otro? Él quiere que puedas verte a la luz de su verdad y puedas entender que lo que Él te ha dado no es algo para que te quites y te pongas, sino que es un recurso divino que te ha sido concedido para que vivas la vida de Dios. Y por último, fíjate, la sabiduría divina, ¿cuándo participas de la sabiduría divina? La sabiduría de papá fluye cuando sucede esto. Cuando tú le cierras la válvula a la propia experiencia y al conocimiento que tú has adquirido. Dice el libro de Proverbios, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Y Él enderezará tus veredas. Entonces, este punto 3 tiene que ver con una invitación más. Y es que la sabiduría divina va a fluir y vas a poder tú percatarte de eso que papá te ha dado y participar de eso a lo que Él te está invitando. Cuando tú le cierres a la válvula de tu propia, ahora sí que de tu propia fuente, de tu propio conocimiento, de tu propia experiencia y de todo lo que tú ya sabes. Es necesario que entendamos que la sabiduría de Dios solo viene de una fuente. Pero nosotras, muchas veces, tenemos abierta esta válvula y entonces no le estamos dando permiso a Él de hablarnos y de dejarnos saber lo que Él quiere traernos a vivir. Entonces, aquí vemos clarito que Él dice, mira,
Fíate del Señor de todo tu corazón. No está diciendo nada más, fíate del Señor con tu corazón. Mucha atención. No está diciendo nada más con tu corazón, sino está diciendo de todo tu corazón. Y cuando Él nos está diciendo esto es porque Él está haciendo hincapié en que la válvula de tu propia prudencia es el estorbo más grande que existe para que podamos nosotras disfrutar de lo que Él nos está dando, que es su sabiduría. En la práctica, ¿cómo se hace esto? En la práctica, ¿cómo le cierras a esa válvula? Y cuando estoy diciendo la válvula, es porque creo que todas las mujeres, aunque no sabemos de plomería, sabemos que en la casa, si se empieza a tirar el agua, lo que hay que hacer es, por favor, que alguien le cierre la válvula, ¿no? Y a lo mejor no sabes ni dónde está, ni cómo es, pero sí sabes que alguien le tiene que ir a cerrar. Porque si no le cierran, se va a inundar la casa. Entonces, eso es lo que te pongo de manera gráfica, que necesita suceder con la fuente de tu propio conocimiento y de tu propia experiencia. Todo lo que viene de tu parecer, todo lo que viene de tu perspectiva, es que yo así lo veo. Todo lo que viene de tu propia, ahora sí que carreta, es a lo que hay que cerrarle la válvula. Y esto es una decisión que necesitas hacer no solamente una vez, sino cada vez que tú quieras venir y participar de lo que papá te está dando con su sabiduría. Sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea que estés atravesando, mientras esté dándole vueltas en tu mente y en tu corazón a todo lo que tú sabes, a todo lo que tú ya has vivido y a todo lo que tú piensas que puede suceder, tú misma te estás limitando, tú misma te estás bloqueando el hecho de poder disfrutar de este recurso divino que su sabiduría es y que está ya dentro de ti. Pero el que puedas participar de esta, te estás negando ese derecho. Nosotras las mujeres somos muy dadas a que si algo sucede con el primer hijo, por ejemplo, dices, no, pues mi experiencia me dice que con el segundo no, yo ya sé. Entonces todo eso que tú ya sabes, cuando viene tu segundo hijo, pues resulta que no funciona, porque el segundo niño viene bien diferente al primer. Y es ahí donde muchas de nosotras estamos patinando, porque queremos aplicar la experiencia que recibimos con el primer hijo y sencillamente con el segundo nos hace vernos reprobadas. Y estamos batallando en la frustración y estamos muchas veces patinando, pidiéndole entre nuestras frustraciones a Dios que nos dé su sabiduría, pidiéndole en medio de nuestras golpes que nos damos nosotras mismas en esta aventura de ser mamás, y venimos al hecho de decir, Padre, pues dame tu sabiduría. Aquí es donde Él nos está invitando esta noche. ¿Quieres participar de mi sabiduría? Hay una cosa a la que eres invitada, hija mía, y es a cerrarle la válvula a tu propia experiencia. Es que yo ya sé qué va a pasar, es que a mí ya me pasó. Es que somos buenísimas muchas veces para eso, ¿verdad? A mí ya me pasó. Y como ya me pasó, te puedo decir, la sabiduría de papá no opera así. La sabiduría de papá está fluyendo todo el tiempo, está disponible para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, y la instaló en tu corazón. Y la medida de la sabiduría que Él te dio es Jesús. Pero cuando viene la situación
y se presenta toda tu experiencia, todo lo que sabes, todo lo que tú aprendiste, todo lo que tú hiciste. Es ahí donde papá nos dice, ciérrale la válvula. Oye, papá, pero es que todo esto que pasé, que me sirve. Ciérrale la válvula. Ciérrale la válvula a todo lo que tú estás pensando que en el pasado funcionó. Y es aquí donde tú te prestas para escucharle a él. Recuerda que en la sesión pasada estuvimos recibiendo la verdad que en Proverbios dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. Él la da. Y nosotros somos invitadas ¿a qué? A recibirla. No porque no la tengamos, sino que cuando tú te dispones a recibirla es porque te estás disponiendo a participar de ella de manera consciente y de manera voluntaria. Aquí nuevamente eres invitada por papá a ubicarte y a decidir, vas a vivir esto que hoy estás atravesando en base a lo que ya sabes, en base a lo que tu experiencia te dice, en base a lo que tú piensas que va a suceder, o vas a vivir esto recibiendo lo que papá te tiene que hablar y decir y enseñar sobre el asunto. No es que papá no te quiera hablar o decir o enseñar. La decisión es nuestra. Cerrarle a esa válvula de todo lo que nosotros sabemos y entendemos y hemos escuchado es bien sencillo. Es más sencillo de lo que podemos nosotras pensar. Y cuando venimos a este punto es cuando podemos nosotras vernos participando de su sabiduría. Piensa por un momento en un pizarrón. Cuando tú tienes una situación que tienes que resolver o que tienes que responder o que tienes que tú dar alguna, que tienes que actuar en ella, piensa en un pizarrón en blanco. Cuando tú tienes ese evento y tienes tú que dar alguna respuesta, piensa en ese pizarrón, tú puedes poner qué son tus ideas y cuáles son tus opciones. Y a lo mejor empieces a llenar el pizarrón con todo lo que tú harías o todo lo que tú piensas que se debería hacer. ¿Sabes cuándo opera la sabiduría de papá? Cuando ese pizarrón tuyo, lleno de todas tus ideas, lleno de todas tus propuestas y de todas tus aspiraciones, lo puedes borrar. Cuando borras completamente ese pizarrón, y entonces dices, ok, papá, no mi conocimiento, no mi sabiduría, no mi experiencia. ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Es ahí donde tú te dispones para vivir y participar de su sabiduría. ¿Estás hablando de un problema grande? No. Recordemos que la sabiduría de Dios es para todo el tiempo, para todos los eventos y para todas las situaciones que tú estás viviendo continuamente. La sabiduría de Dios no es para cuando se ponen las cosas color de hormiga. La sabiduría de Dios es para tu diario vivir. Y es esto de lo que papá quiere convencerte. Pero es necesario que podamos responderle esta noche a estas tres cosas que Él nos está presentando. La primera es que la medida de sabiduría que te dio es Jesús.
Y en Él están escondidos todos los tesoros de su sabiduría y de su conocimiento. Y que tú puedas entender que esta sabiduría está dentro de ti, operando en tu corazón. Y que su sabiduría no es exclusiva para algunos. Que el puesto de aspirante en el que tú te has visto ya no está vacante. Ese puesto de aspirante a ser alguien lleno de la sabiduría de Dios es algo que en realidad ya sucedió y que Dios ya hizo y se te ha concedido por gracia el que tú puedas participar de este derecho. La segunda cosa y la segunda invitación que papá te hace es a entender que ya no necesitas estar pidiendo que Dios te resuelva los problemas de manera inmediata. Porque como su hija amada, la invitación que Él te hace es a que participes de su sabiduría. Así que lejos de estar demandándole a Dios que te quite estas situaciones que te incomodan, que te provocan, que te sacan de quicio, que te mueven el tapete o que te tienen enfermo, Él quiere mostrarse a ti, haciéndote a ti vivir lo mismo que Él vive, su sabiduría. Y Él dice, ¿por qué no te dispones a vivir esa sabiduría conmigo y yo te enseño lo que he dispuesto para que tú lo vivas conmigo? La segunda cosa que estuvimos viendo es que la sabiduría no es un accesorio, no es algo que te quitas y te pones, sino que la sabiduría de Dios es un recurso que te ha sido dado, no porque te has portado bien, sino te ha sido concedido porque eres hija. Y ese recurso te ha sido dado para que tú puedas vivirlo a Él. Así que, por esa razón, nuestro Padre insiste en que entendamos de qué se trata. Y el tercer punto al que estamos siendo invitadas es que la sabiduría divina va a fluir y vamos a poder disfrutar de ella cuando le cerramos a la válvula de nuestra propia prudencia. Cuando podemos nosotros bajar la vela del barco de todo lo que nosotras pensamos que deberían ser las cosas. Es que debería, hubiera. Todas esas cosas las podemos bajar. Y entonces podemos dejar que nuestro Padre sea el que fluya en nuestros corazones con su conocimiento y nos pueda traer a esa aplicación efectiva de su verdad a una situación específica que estemos viviendo. Así que lo que estamos hablando esta noche es bien práctico. Lo que esta noche estamos hablando es bien importante. Pero ¿sabes qué? Lo que estamos hablando esta noche es completamente divino, porque en su verdad no hay lugar para fallar. Su verdad es eterna. Y esto que hoy estamos platicando es para que tú puedas ahora sí que comprobarlo en tu diario vivir, porque de eso se trata su verdad. Yo te puedo dar testimonio de que esta semana he estado con mi padre platicando con respecto a diferentes situaciones alrededor mío y he estado diciendo, Padre, mi oración ha estado concentrada en que tú resuelvas cosas. Y ahora mi diálogo contigo está ubicado en que me hagas a mí participar de tu sabiduría divina en medio de los asuntos. Yo he estado pidiendo que tú hagas cosas y ahora estoy viniendo a la comprensión de que se trata de que tú hagas en mí y de que pueda yo verme a la luz de las riquezas de tu sabiduría. Porque así es como la palabra en Romanos se refiere a la sabiduría. Dice, oh profundidad de las riquezas de su sabiduría. Y ahora estamos viendo que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Jesús. Así que mira cómo en esta identidad de hijas, nuestro diálogo con papá viene a otro, ahora sí que a estar en otro canal. Ya no en el de las demandas a un Dios para que arregle cosas,
a ver, Padre, arréglame esto, y arréglame esto, Padre, y arréglame esto otro, sino de venir al hecho de decir, papá, yo soy tu hija, y yo necesito participar de tu sabiduría. Y es ahí donde yo estoy, y lo comparto contigo. Esta semana he decidido bajar la vela del barco, así como ese barco que va en el agua y de repente los vientos están bien fuertes y empiezan a bajar la vela, ¿no? Eso lo hemos visto todas en algún documental o en alguna película. Y empiezan a bajar las velas porque el barco puede voltearse o, en fin. Y mi padre me ha estado invitando a esto, a bajar la vela del barco, de mi conocimiento, de mi experiencia y poder verme a la luz de lo que él me está invitando a hacer. Que mi comunión con él cambie de estar en una petición constante porque él intervenga arreglando cosas por decirle, papá, yo quiero participar de tu sabiduría. Yo necesito participar de esa sabiduría que ya has depositado en mi interior. Y es a esto a lo que papá quiere traernos a cada una de nosotros. Es a entender que la sabiduría de Dios nos va a traer a vivirlo a Él. ¿En qué dimensión? En la dimensión de nuestro hermano Jesús. Así que dejo el micrófono abierto para que podamos platicar esta noche. Sin duda alguna, hay cosas que yo sé que ustedes quieren comentar y quieren compartirnos. Así que dejo el micrófono abierto. ¿Quién inicia? Yo, Manuel, Adelante, Leti. como una pregunta, cuando te refieres a bajar la vela, eh, en una circunstancia en la que normalmente responderías, ¿no? Con tus argumentos, con tu conocimiento, con tus experiencias y hasta con tus propias emociones y quizás hasta el enojo, ¿no? Bajar la vela entonces significaría como guardar silencio y esperar, esperar que esta comunión con papá dé la guianza a cómo actuar. ¿Sería así? Bueno, el ejemplo del barco y la vela está en función de lo que leímos ahorita en Proverbios 3. Proverbios 3 que dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. En esta ilustración del barco, estoy poniendo la vela como el ejemplo de todo lo que tú sabes, ¿no? O todo lo que deberías decir o lo que deberías hacer. Pero es todo lo que yo humanamente pienso. Y, y entonces cuando hablo de bajar eso, es lo mismo que cerrar la válvula, ¿no? Es venir al asunto de decir, ¿a dónde me ha llevado mi propia sabiduría, ¿no? ¿A dónde me ha llevado? Me ha llevado a construir, me ha llevado a edificar, pero bajo un fundamento que no es sólido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que es necesario poder negarnos a nosotros mismos, negarnos al hecho de decir todo esto que yo sé, todo esto que yo pienso que debería ser, todo esto que yo le voy a decir o quisiera decirle, ¿sí? Es en donde papá nos trae al hecho de decir, si tú lo que quieres es darle canela por tu lado, pues él nunca nos va a obligar. Pero cuando de verdad respondemos a la invitación de participar de su sabiduría, Leti, necesitamos venir a este punto. Y es al punto de entender que nuestra propia prudencia es
es el obstáculo más grande o el ruido más grande que hay en poder recibirla. Entonces, nuestra propia prudencia podemos ilustrarla también como un ruido, ¿no? Un ruido, pues deberías, lo que tú sabes, lo que tú deberías, lo que tú... Entonces es necesario que nuestra propia prudencia, nuestra propia experiencia y todo eso, pues le bajemos el volumen, ¿no? Le bajemos el volumen, que es lo mismo que bajar la vela del barco. Y es entonces venir al hecho de decirle a papá, ¿sabes qué, padre? Yo no sé absolutamente nada, yo, ¿sí? Y es allí donde podemos venir y nos podemos prestar a oírle, ¿sí? Pero mientras yo venga con papá y yo venga con todo mi cúmulo de cosas que yo sé y que yo ya mi experiencia me lo dijo, entonces yo estoy limitándolo a él de traerme a participar de su sabiduría. A ver, no sé si esto contestó la pregunta. A ver, déjanos saber. Sí, 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 de alguna manera sí. Quizás yo me refería a una, bueno, lo estoy entendiendo así como en una situación, en una circunstancia en donde tengo el tiempo, ¿no? De, de, de hacer a un lado todo lo mío y dar chance a que me hable papá. Me refería yo no, a una circunstancia de las que pues muchas veces se te presentan durante el día y te saca totalmente de comunión o permite, ¿no?, salirte de comunión. Entonces en ese instante digo, ¿qué hago, chin? No contesto, me quedo callada, me hago la loca y a ver, papá, ¿qué hacemos, no? Ahí como que es donde, ¿qué sería lo más prudente en todo caso? Bueno, guardo silencio, quizás no me enfrasco y doy tiempo, ¿no? Doy tiempo a que papá y yo nos pongamos de acuerdo. Sí, el libro de Proverbios en particular está lleno de aplicaciones prácticas sobre la sabiduría y no para que nosotros vayamos a tratar de imitar esto, sino para que podamos entender que uno de los proverbios de ti dice, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Y luego Eclesiastés también dice tiempo de hablar y tiempo de callar. Y luego dice Proverbios, el que ahorra sus palabras es sabio. Entonces, muchas veces es, es, es de más bendición ante una situación como la que tú platicas, en la que, ¿qué digo? Ya me agarraron ahora sí que me agarraron fuera de onda, ¿no? Y te sientes de momento en que te saliste de comunión, ¿no? ¿Y qué hago en ese instante? ¿Qué hago en ese instante? La verdad, lo mejor es detener las palabras vacías y en nuestros corazones poder estar oyendo a papá. Y estar oyendo a papá, ¿sí? Y muchas veces pensamos que las situaciones nos están demandando una respuesta inmediata, pero la realidad en la gran mayoría de estas situaciones no es así. Somos nosotros, nosotras, quienes sentimos la urgencia de tener que contestar algo. Pero en realidad estamos siendo invitadas a participar de su sabiduría. Y esto es algo que va a ocurrir ahora sí que en los escenarios y en las vivencias que día a día tenemos. Entonces, ¿en dónde está el poder empezar a escuchar a Dios? En poder bajarle el volumen a todas esas cosas que yo pienso que deberían estar ahí, que deberían decirse, que deberían hacerse o que deberían ocurrir en base a mi experiencia. Entonces es ahí donde papá nos quiere y es ahí donde partimos al hecho de darle a él permiso de mostrarnos lo que él quiere hacer. Entonces, ¿quién más quiere comentarnos algo sobre esto? Sí, Lau, adelante. Y es que venía a mi mente
que sobre todo como mujeres nos pasa mucho eso, ¿no? De el hecho de que tenemos tantas actividades y hacemos tantas cosas a la vez que es muy fácil opinar, hablar, decir, ¿no? Como que siempre nos han dicho que la mujer primero actúa y luego piensa, ¿no? Y desafortunadamente, pues creo que nos hemos ganado mucho ese título porque siempre estamos haciendo y diciendo antes de pensar las cosas, ¿no? Sin embargo, y por lo que ya alcancé a escuchar, entré exactamente en el momento que decías, es que queremos que Dios nos dé las cosas rápido, ya, en este momento, ¿por qué me está pasando esto? Ay, Dios, respóndeme rápido, ¿no? Y no tenemos esa sabiduría, ¿no? De parte de Dios no le estamos, para dejarlo actuar a Él, que nos hable en esa situación o circunstancia que estamos atravesando, como dice Leti, y actuamos, y respondemos, y decimos, ¿no? Y yo lo veía en mí porque aún con la enfermedad he estado padeciendo ahorita un poco con lo de los bronquios. Me enfermé en noviembre, me enfermé así muy fuerte, y luego ya me mandan inyección, ampolletas, todo, y parece que estoy bien. Y en enero, a mediados de enero, fui al médico otra vez porque otra vez empecé con los bronquios. Y apenas hace 5 o 6 días, otra vez tuve que ir con el doctor porque otra vez estaba con los bronquios, pero eran esos momentos de tos tan fuerte que ya no tenía fuerzas y ya me sentía tan mal el viernes pasado, pero tan mal que yo pensé que era influenza lo que tenía. Y lo único que podía decirle como un poco más consciente a Dios, Padre, quiero vivir esto contigo, ¿no? Por favor, no sé qué tengo, pero lo quiero vivir contigo porque este cuerpo, pues hasta tú mismo dices que el cuerpo es tuyo, que somos tuyos, ¿no? Te pertenece a ti, pero de verdad era tan mal el malestar que tenía que ya como un poco de, oye, qué me está pasando, Dios? Respóndeme rápido, sáname ya, ¿no? Y bueno, logré descansar ese fin de semana, gracias a Dios. Logré estar como, sí, descansando, reposando. Y en estos meses de enfermedad, de que me, recaía muy pronto, le hablaba con Dios y le decía, Señor, dime qué es lo que tengo, por qué me estoy enfermando tanto y tan seguido, cuando pues la verdad es que gracias a Dios no me enfermaba a lo mejor de la gripa, tos o algo así, pues una vez al año, una vez cada 2 años, pero ahorita tan seguido algo está pasando, ¿no? Algo ya tú lo sabes que en tu cuerpo no hay algo raro. Entonces, le crees a Dios, está esa fe de lo que hablábamos precisamente hace 8 días con Dios, pero viene entonces el poner en práctica la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, en ese orar con mi padre, le decía, bueno, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Enséñame tú qué está sucediendo. Y eh, algunas veces yo me estaba dormida, de repente me despertaba un sonido como que yo estaba roncando. Y entonces me despertaba porque el ruido me despertaba, ¿no? Y yo dije, ay, ¿a poco estaba roncando? Ay, ¿a poco? Y pues yo solita, pues no me daba cuenta, pero algunas veces que me quedaba con mis papás, yo le decía, papá, ¿no me oíste roncar, pa? Y me dijo, no. Ah, bueno, qué raro, qué raro, qué raro. En fin, este fin de semana yo creo que no salí para nada desde viernes, sábado, domingo. Estaba
ya tan descansada, había dormido tanto el fin de semana por lo mismo de la enfermedad, que el lunes, que ya me iba a despertar temprano para ir al trabajo, me despierta el ruido. Y el ruido, ¿sabes qué era? Es que los bronquios, un ruido me sale de los bronquios, del pecho, como un ronquido, pero estoy con la boca cerrada, la nariz, no estoy roncando yo, sino por dentro me está el pecho chillando o haciendo ruido como ronroneo. Y entonces me despierto y vuelvo a hacerle la misma acción, ya consciente, y digo, ¡ay, es esto! Algo estoy teniendo en mis bronquios que por esa razón no me he podido componer del todo, que por esa razón no he sido atendida completamente, que hay algo ahí que me hace que recaiga y recaiga cuando hace a lo mejor un poco más de frío o se acentúa más el frío. Entonces me puse a llorar del gozo, de la paz, de la felicidad que Dios me estaba mostrando en ese momento, y me senté y le agradecí a Dios y dije, gracias, que ya me contestaste lo que te preguntaba, que qué estaba teniendo. Entonces ahí pude entender la sabiduría de Dios para esto que me está aconteciendo, y que ahora pues debo de tomar el cuidado de ir específicamente ahora con el médico y decirle, esto me está pasando, ahora deme un pase para ir con el neumólogo, directamente con alguien porque estoy yendo nada más con el médico general, pero me están inyectando, ya llevo más de 10 inyecciones y no. Entonces, ay, mira qué hermoso testimonio me está dando Dios, el compartirles, porque yo estaba así. En el momento exacto que escucho la plática es que quiero todo rápido, es que Señor, rápido, por favor, ya quítame esto, ya no aguanto, me duele el pecho, ya no soporto la sordera, el mareo, me siento mal. Y mira, ahora, esto pasó apenas el lunes, en la mañanita, y pues le doy gracias a Dios porque entonces puedo entender que Él está pendiente de todo y que Él está haciendo ahora, haciéndome ver que en base a su sabiduría, y yo quietecita, ¿no? Estuve quieta. No sabía si me iba a responder o no, pero estuve quieta, dándole a Él, como tú lo hiciste ver ahorita, ¿no? Borré mi pizarrón de la desesperación y de la opinión y de lo que yo quería tener como respuesta pronta, ¿no? Es todo, mano. Wow, qué bendición el testimonio que estás compartiendo, Lau, porque precisamente entraste a la charla en donde tú estás comentando, ¿no? Y es lo que te estaba ocurriendo. Entonces es así como impresionante cómo se liga lo que estábamos tratando cuando entraste a la charla y cómo tú te ves en un asunto de salud, ¿no? Y en el que dices, si recurres a tu experiencia, ¿qué te dice tu experiencia? Pues mi experiencia me dice esto. Puedes seguir por allá, ¿no? Pero la manera en la que papá te trajo a ver dónde está el problema, ¿no? ¿Por qué no te están haciendo efecto los medicamentos? Y cuando viene de él, es hermoso. Es hermoso porque no es producto de tu intelecto, sino él lo pone en ti, en tu corazón. Bien sencillo, pero bien hermoso, ¿no? Y entonces tú puedes ver cómo la respuesta que él trae a tu corazón finalmente te lleva al hecho de entender por qué puedes regresar al mismo doctor, y pues los antibióticos que te están metiendo están siendo excesivamente pues fuertes ya, ¿no? Con tantas dosis. Pero fíjate cómo todo esto no está en función de que Dios haya estado callado, alejado o sin meterse en tu situación. Todo esto ha estado en función de que Lau se dispuso, ¿no?
se dispuso a decir, a ver, papá, ¿no? En lugar de decir, resuélveme esto que estoy desesperada, ¿no? Ya, quítame. Es Padre, muéstrame. ¿No es así? Es Padre, enséñame. Déjame ver, ¿no? Y es ahí donde Él entra y te responde y te deja ver con claridad las cosas. De veras que me maravillo de esto que tú nos estás compartiendo y me maravillo porque esa es la manera en la que opera la sabiduría de manera sencillísima. Borramos nuestro pizarrón, lo dejamos en blanco de todo lo que a nosotros se nos ocurre, voy a hacer, voy a decir, y decimos, Padre, muéstrame. Y Él va a entrar. Va a entrar y te va a hacer ver y te va a mostrar lo que Él ha dispuesto y te va a equipar y apoderar para que pueda hacerlo junto contigo. ¿Cuántas veces al día tomas una decisión? Piensa. ¿Cuántas veces al día decides? Desde que abres el ojo en la mañana y decides, ya me voy a levantar de la cama. Ya decidiste algo. En el momento que vas a la cocina y ya vas a hacer desayuno o estás decidiendo qué voy a desayunar. Y fíjate, ¿cuántas decisiones tomas en un día? En cada una de ellas necesita estar involucrada la sabiduría de papá. Así que piensa de qué tamaño es la sabiduría que te es provista y de qué tamaño es la necesidad nuestra de participar de esa sabiduría divina para que podamos vivir como hijas. Así que bendecimos a papá por la salud que a todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, Lau, Él está encargado y determinado de traer. Así que gracias a Dios por tu vida y por tu testimonio. ¿Quién más quiere platicarnos algo? Amén, gracias. Sí, creo que sí. Aurea, adelante. Sí. Buenas noches a todas, buenas noches, Magno, otra vez. Fíjate que esta plática de la sabiduría es hermosa, hermosa esta plática que tenemos con papá esta noche. Hace mucho tiempo, cuando todavía no me reconocía como hija, por circunstancias de la vida, yo le decía a mi papá, permite que me quede callado. Permite que me quede callado, ¿sí? Y que no conteste nada, pero lógicamente era en mi sabiduría, ¿sí? Apoyándome en mi propia prudencia. Pero hoy en día Dios me ha permitido cambiar mi manera de agradecerle. Y ahora le digo, gracias Padre, porque me permites hablar, ¿sí? Porque me permites hablar. Y yo lo que quiero es recibir de ti para poder hablar, ¿sí? Una de las cosas que también he podido ver es, pues, con la salud y con nuestros seres queridos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Lo que tú estabas diciendo es verdad. Antes decíamos, cámbialo, cámbiame, pues no. Y en una ocasión comentaba con alguien y le decía, es que solamente quiero ver a esta persona como Dios la ve. Y lo único que me contestó papá, me dijo, ¿de verdad quieres verla como papá lo ve? ¿A ti como papá te ve? Y yo me quedé así. A mí me ve con misericordia, con paciencia, con amor, con comprensión, ¿sí? Pero sobre todo con el amor y con la paciencia, ¿sí? Para verme como hija crecer en mí. Poquito, mucho, del tamaño que crezca, pero Él tiene la paciencia para verme crecer.
Entonces, no es la sabiduría como persona, sino ahora entiendo la sabiduría que Dios ya me ha dado y que ahora fluye tanto como yo le permito que fluya. Sí. Es todo, Marta. Buenas noches a todas. Gracias, Aurea, por compartirnos esto. Y es que la sabiduría fluye en la medida en la que yo se lo permito, y cada escenario es otra invitación para que ahí lo podamos vivir y podamos crecer, ¿no? En el conocimiento de su sabiduría. Así que lo que nos está pasando esta noche, y digo esta noche porque todas estamos inmersas en escenarios. Entonces lo que nos está pasando esta noche ya no es un motivo para que tú y yo estemos orando, Dios ven y resuélvelo, ¿sí? Sino es, Padre, tú en mí, ¿sí? Tráeme a mí a participar de esto que estamos ahorita viendo y recibiendo, de tu sabiduría, ¿sí? Fíjate cómo cambia todo, ¿sí? Cámbiate, cambia todo. ¿Verdad? Cambia absolutamente todo, todo. O sea, esto que te está pasando, sí, abre adelante. Y te lleva a descanso. O sea, todo esto que vives, Sí, claro que te lleva a descanso, a sí. una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ujú, ¿Sabes? Mañanas le digo, papá, gracias porque ya despertamos juntos y estamos empezando un día juntos. ujú, ujú. Sí, vamos a empezar a caminar. Y creyéndole que está en mí y conmigo en todo tiempo y en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pues en esa fe y en esa confianza caminamos. Ujú, ujú. Así es. Y el asunto aquí está en que por mucho tiempo pensamos que entre más le pides a Dios algo, como que más chance tienes que Él te conteste. Es decir, si estás pidiéndole a Dios que resuelva un asunto, pues pídeselo en la mañana, pídeselo en la tarde y pídeselo en la noche. O sea, y en la idea de que entre más lo pidas, como que más chance hay de que te conteste. Pero ahora estamos entendiendo lo que Él nos da, lo que nos ha provisto. Y estamos entendiendo quiénes somos nosotras. Y ahora Él nos está diciendo, en base a lo que aquí te estoy mostrando, ¿vas a seguir pidiéndome que yo resuelva? ¿O vas a venir al hecho de decir, Padre, aquí estoy yo. Quiero participar de tu sabiduría divina porque es de eso de lo que se trata mi vida. Y es en esa sabiduría divina donde yo voy a vivirlo a Él. Y venimos a ese descanso del que tú estás hablando ahora. Porque participar de esta sabiduría divina viene completamente ligado a vivir fe. Todo esto no puede estar desconectado de fe. Acuérdense del testimonio que les platiqué la semana pasada, ¿no? Que fe te da el poder para creerle, ¿no? Y sabiduría te habilita y te capacita para la estrategia, para entender el cómo, ¿no? Cómo esto se vive, ¿no? Y se lleva con papá adelante. Entonces, pues estamos maravilladas porque su verdad nos saca de la esclavitud y nos trae a libertad. Entonces, esta noche esto que Él nos está hablando, si es confrontador, porque nos ha estado diciendo, ¿vas a seguir aquí o vas a venir a lo que yo te estoy invitando? Pero Él no nos está amenazando ni nos está empujando. Él nos está animando y nos está confrontando en amor. Y ahorita mientras estaba platicando su testimonio Lau, yo me estaba acordando que yo tuve influenza la primera semana de diciembre y me enfermé y yo tomé unos botánicos naturales porque no me gusta mucho tomar medicina convencional. Y me recuperé, pero la primera semana de enero empecé
otra vez con un cuadro respiratorio bien feo, bien feo, bien feo, que ya no era influenza, pero era una tos. Y yo tuve tos desde el 1 de enero hasta el 20. O sea, mi mamá se fue a México y yo seguía tosiendo. Y me puedo identificar contigo, Lau, porque ya me entró la desesperación. Cuando yo empecé con tos, el 1 de enero, yo dije, ojo, yo dije, vuelvo a tomar los botánicos otra vez, porque yo ya sé qué tomar, ¿no? Y pues esta vez no se me quitó la tos. Y después de 20 días de tos, o sea, ya dices, no puede ser, o sea, a veces no me deja ni dormir, ¿no? Y cuando vine al punto de entender que lo que yo había puesto en práctica era mi experiencia, era lo que yo ya sé, ¿no? Si me da tos, ya sé, otra vez, ¿no? Y pues esta vez papá se encargó de que nada de eso me hiciera efecto. Nada, ¿haz de cuenta? Ya llevaba 3 jarabes, naturales, diferentes. Y en mi desesperación terminé agarrando un jarabe de la tos que le recetó el doctor a mi marido, que es de medicina convencional. Y tampoco me la quitó. Y esto me llevó muy parecido a lo que tú estás compartiendo, Lau. Me llevó a venir a platicar y a decirle a mi papá, yo ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y yo puedo así como que visualizar la cara de mi papito que dice, ay, vaya, ¿no? Hasta que se dio cuenta, ¿no? Que ella no sabe lo que tiene que hacer. Y cuando yo le dije a mi papá, yo no sé qué hacer, fue así, tan sencillo, que él me explicó, tienes tos porque te está pasando esto. Deja los jarabitos naturales, déjalos. Deja todos los jarabitos naturales. Y cuando él me dijo lo que estaba pasando, estaba aquí adentro. Aquí adentro. Yo me estaba ahogando. En realidad la tos era mi cuerpo manifestando que me estaba ahogando. Entonces, cuando papá así pero sencillito, no crean que así, es más, estaba yo en la regadera. Para que entiendan que recibir sabiduría es 24 horas al día, 7 días a la semana, en el carro, en la casa, en la regadera, durmiendo, ¿sí? Y en la regadera, así bien sencillito, donde yo le dije a mi papá, ya no sé qué hacer. O sea, ya no sé qué hacer, es como bajé la vela del barco, de lo que ahorita platicaba contigo, Leti, ¿no? Ya. Y él me dijo, lo que te pasa no está en tu cuerpo, ¿sí? Tienes aquí adentro esto. Y cuando él me lo dejó ver, ¿sí? Él me lo mostró con el ejemplo de Pedro. Ustedes saben que Pedro le dijo a Jesús, pues si tú eres Jesús, déjame que yo me baje del barco, ¿no? Y Pedro se bajó del barco y dio unos pasitos y luego Pedro, ¿qué le pasó? Pues empezó a hundir y se empezó a ahogar. Bueno, pues mi papá lo puso así clarito, o sea, te estás ahogando porque te está pasando lo de Pedro, te estás ahogando. Y así, o sea, fue tan sencillo lo que mi papá me mostró en ese momento. Y deja los jarabitos porque no te han hecho efecto. ¿Y saben qué pasó? Así me empecé a componer. ¿Sí? La sanidad empezó a venir a mí, ahora sí que a hacerse evidente en mi cuerpo. Y de repente todavía me daban algunos abscesos de tos, así de repente empezaba yo a toser, ¿no? Y y en esos momentos en los que me daba la tos otra vez, ¿saben qué? Eran momentos de decir, papá, aquí estoy, ¿sí? O sea, aquí estoy. Entonces, solo les comparto esto porque somos muy dadas
tú lo comentabas ahorita, Lau, a irnos por lo que ya sabemos, que funciona. Pero nuestro papá nos ama tanto, que nos va a mostrar cómo lo que viene de nuestra experiencia no funciona. No funciona. Así te haya funcionado la primera vez, él lo que desea es de que tú y yo podamos participar ¿de qué? De su sabiduría. Y él se va a encargar de que todo lo que venga de tu propia cosecha no funcione. Y no es que tu papá quiera que fracases. No es que tu papá quiera que te vaya mal. Pero él te ha llamado a ser su hija. Y por lo tanto, él se va a asegurar de que tú aprendas a participar de la única fuente de sabiduría divina, que es él. Entonces, yo puedo también sumarme al testimonio de Lau y verdaderamente decir, o sea, ¿cuántas veces andamos nosotras echando mano de lo que ya sabemos, Y lo que papá quiere es que podamos nosotros participar de lo que él es y de lo que él nos da. Y efectivamente la sabiduría de Dios va a traer salud a todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que pues esta noche damos gracias a nuestro Padre por lo que Él nos ha estado hablando y nos llevamos esto en nuestros corazones. Y pues cerramos este tiempo dando gracias y pues quisiera invitar a Aurea, si por favor cierras este tiempo. Gracias, papá, esta noche te damos. Gracias, papá, porque de verdad tu sabiduría en nosotros es grande. ¿Cuántas cosas vienes a revelar a nuestro espíritu? ¿Cuántas cosas vienes, Padre Santo, a quitar que no son tuyas? Y que te establece tu sabiduría en nosotros, Padre. Gracias por esta plática que has tenido con nosotros. Gracias, papá, porque nos vamos en ese descanso que eres tú en nosotros, Padre. Gracias, papá, porque efectivamente tú llegas a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Y en él te mueves tú. Gracias en el nombre de Jesús. Esta noche te damos porque tantas personas que verán esta plática tuya y que vendrá la sanidad a cada uno, a cada persona, porque tú eres sanidad. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, porque en Él se encuentra toda la sabiduría. Gracias, Padre, porque nos haces ver que estamos escondidos con Cristo en ti, papá. Bendito seas. Bendito seas en el nombre de Jesús. Nuestra gratitud a ti, Padre. Amén. Amén. Muchas bendiciones a todas. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Reciban un fuerte abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Bendiciones Adiós. a todas.